vamos a en estos momentos enlazarnos, regreso al tema del IFAI, con quien fuera su primera presidenta, primera comisionada presidenta del IFAI, para preguntarle pues sobre este asunto que me intriga y me intriga mucho. Doctora Marván, buenos días. Muy buenos días, doctor Curcio, muy buenos días a usted, a su auditorio. Oiga, pues oriéntenos en este asunto del IFAI. Le explicaba al auditorio que votaron divididos sobre este asunto de interponer o no una controversia constitucional. ¿Cuál es su punto de vista? A ver, yo creo que hay que dividir la opinión en dos. Primero, hablando propiamente sobre los artículos y después sobre la decisión de no presentar una controversia constitucional. Yo creo que sí, a la percepción de mucha gente, yo me cuento entre ellas, por supuesto, el artículo 30 vulnera el derecho de acceso a la información, el sexto constitucional, por una razón en específico, porque establece la reserva de las conversaciones, de las entrevistas de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones con las empresas y se mantienen reservadas por siempre. No se establece ningún tipo de periodicidad, no se establece ni siquiera la obligación de saber que existieron las entrevistas. Ya tuvimos hace pocos meses un escándalo no pequeño, justamente en el sector telecomunicaciones, de conflicto de interés. En ese caso era entre una diputada y la industria, pero pues digamos, si en algún lado puede haber conflicto de interés es justamente entre los comisionados y la industria. En algún momento un secretario de comunicaciones dijo que el órgano estaba capturado, no solamente había conflicto de interés, de tal manera que hay larga experiencia en ese tema, María, sí. Sí, si a eso le sumamos la reserva, que en realidad acaba siendo confidencialidad porque no tiene periodicidad, ni tiene que hacerse una prueba de daño, ni admite siquiera versiones públicas, tenemos una vulneración al sexto, o por lo menos deberíamos discutir si existe o no, qué será el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, en el lado del ciudadano que debe conocer todo de lo que hace la autoridad, se limita el derecho del ciudadano. Y tenemos exactamente el sentido contrario en el lado de la privacidad. Sin que medie una orden judicial, sin que medie un procedimiento, las compañías de telecomunicaciones tendrán que entregar a la autoridad en tiempo real quién está dónde y por qué. Yo entiendo que puede ser esto una herramienta sensacional para combatir al crimen organizado, pero esa herramienta necesita usarse con cuidado y con orden judicial. Creo que sí había material para considerar que esto está limitando nuestra privacidad. Insisto, tenemos el sentido contrario. Ahí el Estado se mete con el ciudadano más allá de los límites que una democracia establece. Dentro de esto, la preocupación fundamental es que el nuevo IFAI, que goza de autonomía constitucional, tenía la posibilidad, porque se la da el 105 constitucional, de entablar una controversia en contra de estos tres artículos. No, la petición de las organizaciones de la sociedad civil no era, tiremos la ley de telecomunicaciones, desde luego no había esa irresponsabilidad. Eran esos tres textos, ¿no? Eran estos tres textos. El 30, el 189, el 190. Para que la Corte decidiera si había o no vulneración. Yo creo que habríamos ganado mucho pidiéndole a la Corte que se pronunciara y asumiendo el fallo de la Corte y no negándonos la oportunidad de hacer una revisión donde a los ojos de muchos hay preocupaciones fundadas. Yo creo que es perfectamente razonable que la Corte se hubiese expresado sobre esto, que ya trató algún asunto de geolocalización en algún momento, ¿no? Así es, el antiguo pleno, el pleno que salió en abril o mayo, presentó una controversia constitucional porque ya el Código Federal de Procedimientos Penales establecía también una posibilidad de geolocalización sin orden judicial y sin un procedimiento propio. Y está esa controversia en la Corte y tendrá que pronunciarse por ella. No veo por qué ahora no habríamos ganado la sociedad con la claridad que le hubiera podido imprimir la Corte a estos tres artículos
que son los que se considera violan, por un lado el 30, el derecho de acceso a la información, y el 189 y 90, el derecho a la privacidad. Es decir, por los dos lados tenemos preocupaciones. ¿Es un resbalón del IFAI en esta nueva versión, María? Yo creo que es una autocontención que no se justifica. Entiendo que ellos no son tribunal constitucional, no tenían por qué haber juzgado la constitucionalidad, pero sí habrían podido decir, aquí detecto un problema, corte, pronúnciate. Yo creo que es una tristeza, es decir, de nada nos sirve darle a los organismos autonomía constitucional si quienes están en la cabeza no están dispuestos a ejercerla, y creo que eso es una tristeza. Ya, pues doctora Marván, le agradezco mucho que haya conversado esta mañana con nosotros. La agradecida soy yo, Leonardo. Muy buenos días.